Muy bien, pues vamos a continuar con la clase que nos habíamos quedado el otro día, eh, que es la parte de glaucoma, ¿verdad? Y bueno, dentro de las clasificaciones, como veíamos, el glaucoma primario pues se clasifica en el glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma de ángulo cerrado, que ya habíamos comentado características generales de ambas entidades. Ya nos vamos a pasar al tercero, que pues también tiene su importancia pues relacionada con la detección oportuna, ¿verdad? Que es el glaucoma congénito, que es el tercero de la clasificación de los glaucomas primarios, que se consideran pues también de bastante importancia. Normalmente este tipo de glaucoma, pues afortunadamente no es tan común, las estadísticas varían. Hay algunos autores que nos dicen que puede haber uno por cada 10.000 nacidos vivos. Y hay algunas incidencias en países que han detectado incluso alguna incidencia más alta, ¿no? No recuerdo exactamente qué país, pero incluso lo reportaba como uno en cada 2.500 así nacidos vivos. Entonces, proporcionalmente, pues sí, es bastante más numeroso, ¿no? Pero bueno, las características importantes del glaucoma congénito van a estar basadas en una detección oportuna, ya que pues obviamente se va a presentar desde que el paciente nace hasta aproximadamente los 3 años de edad, que es donde se corre el riesgo de que haya un desarrollo de las complicaciones secundarias de este padecimiento. La mayor parte, por alguna razón, pues se presenta en varones y pues normalmente al ser secundario a un defecto en lo que es el desarrollo del sistema de drenaje a nivel de la malla trabecular y a nivel del flujo uveoscleral, pues entonces la mayor parte son bilaterales, hasta el 75% de los casos. Pero como en todo, a veces hay ojos que pueden desarrollarse más y en otros un poco más despacio, más lento. Entonces aquí pues lo que pasa es que tenemos un desarrollo normal de este seno camerular que va a tener un defecto en la filtración y en la formación de toda esa malla trabecular. Y pues obviamente ocasionar pues un defecto en la circulación o en el drenaje de sumo acuoso, pues entonces va a ocasionar que esa presión ocular se vaya incrementando, no hay una adecuada regulación entre lo que se produce y lo que se drena, y pues por supuesto empiece a lastimar las estructuras internas del ojo, ¿no? La que más nos preocupa pues siempre va a ser el nervio óptico por el riesgo que tiene del daño irreversible hacia las fibras nerviosas, pero bueno, también hay otras características clínicas que se presentan desde el inicio de este padecimiento, ¿no? Como son los infiltrados y los edemas corneales ahí secundarios. Eh, Siempre el diagnóstico en este caso es clínico. ¿Qué quiere decir clínico? Que lo van a detectar en cuanto pues el médico o quien reanima al paciente o el que lo revise en el transcurso así de sus valoraciones de seguimiento, pues le encuentre algún dato anormal en los ojitos, ¿no? Pero hay una tirada característica que se describe en todas las literaturas, que son el lagrimeo, la fotofobia y el blefaroespasmo. Entonces, pues básicamente cuando tenemos un paciente en etapas pediátricas dentro de los primeros 3 años de vida, pues entonces hay que sospecharlo, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a ver. O sea, realmente podemos tener casos leves o podemos tener casos más severos, totalmente representativos de algo que es anormal, ¿verdad? Por ejemplo, Adrián, ¿qué me podrías describir? O sea, ¿qué le notas en esta fotografía? Porque, pues al fin y al cabo, como ya escucharon, el diagnóstico es totalmente clínico. Entonces, ¿qué le ves a esta foto? ¿Está normal o cómo describes tú? ¿Ves a un hombre que incluso acaba de nacer, ¿verdad? Porque hay pacientes que tienen tantas anormalidades en esa malla trabecular desde el nacimiento que desde que nacen ya tienen cambios de este tipo. Entonces, ¿cómo me describirías? ¿Qué le notas? ¿O es un ojo normal? A lo mejor es ojos tapatíos, ¿no? Ojos grandotes, ¿no? Pero ¿qué le describirías o qué le verías de irregular a esta primera fotografía que está del lado, pues del lado izquierdo? ¿Está Adrián? Pues se ve anormal y Ajá, pero ¿qué es anormal? O sea, tú ya el escuchaste, tamaño, ajá, el tamaño. el tamaño y pues no tiene como quien dice el iris, este,
No sé si sea la lucecita de la lamparita o Sí, es la lámpara, ah, totalmente, sí, la lámpara. está de color azul. Eso no se vería muy normal. Ay, pero ¿qué es color azul? ¿La lámpara? No, el ojo, El ojo, ok. Entonces la córnea tiene una coloración azulosa. la córnea, sí, la córnea. Sí, la córnea, que es la parte más externa. Ah, ok. Y entonces, ¿cómo me lo describías? Si tú tuvieras a un paciente así que te llega a consulta y te lo lleva la mamá porque nació con la partera en la población donde estás haciendo tu servicio social y tú lo ves y pues te lo lleva a revisión y le detectas algo así, o sea, ¿cómo lo mandas? ¿Qué le refieres? O mejor ni le dices nada a la mamá, pues al fin y al cabo, pues a lo mejor ni hay bronca, ¿no? O sea, Pues que recién nacido con ajá. córnea, tiene su córnea de color azul. Sí, o sea, sí, eso está bien, es válido. Es una colación que tú estás notando, es algo, es una exploración externa, ¿no? O sea, no me vas a poner si la presión está elevada o si el ángulo está formado o si la malla trabecular está totalmente desarrollada. Eso tú no lo puedes saber, pero lo que sí puedes saber es precisamente eso que me escribes que hay alteraciones en la córnea. En este caso, pues tiene edema corneal, que hace que pues, la córnea se vea entre gris y azulosa, ¿no? ¿Qué otra cosa le notas? Aparte de las alteraciones en el color de la córnea. Pues que no hay iris. Ah, pues más bien sí hay, pero como está opaco, pues no Ujú. es tan notorio, ¿verdad? Por lo menos no en la fotografía. Este, que abarca que está muy asanchada la córnea, que abarca casi el 100% del ojo, más o menos. Exacto, la córnea está muy grande. Sí, entonces Sí. prácticamente si tú tienes que notas o describes que hay una córnea grande y está pues de un color opaco o azulada o azulosa o gris, como tú quieras, pues obviamente tú ya das pues una descripción así de que estás notando algo anormal. Entonces, no hay tantas patologías que puedan presentarse en etapas tempranas, en etapas pediátricas, más que una, el glaucoma congénito. Dos, una distrofia corneal, que son alteraciones corneales en el nacimiento, en las cuales pues se va a desarrollar pues una alteración desde la formación del colágeno y la transparencia de la misma. Entonces, pues básicamente son poquitos los diagnósticos que pueden así sacarse de un padecimiento o de una exploración externa. Hay otras patologías que también se conocen como megalocórneas, que simplemente las córneas son más grandes de lo normal, pero a veces pues no tienen mayor implicación porque son claras y transparentes, ¿no? Entonces sí, esto es así la parte importante en la que ustedes pues básicamente van a tener o van a estar involucrados, ¿no? Porque pueden ser los médicos de primer contacto para pacientes que tienen así patologías como esta, ¿no? Ahora, si ustedes así, lo que les comento, uno en cada 2.500 nacidos vivos, pues entonces, en términos generales, tampoco es algo rarísimo, ¿verdad? O sea, afortunadamente no es tan frecuente, pero la incidencia calculada o proporcionalmente con el tamaño de la población, pues actualmente pues sí nos da un número de nacidos vivos cada año pues bastante alto, ¿no? Es como lo del COVID, ¿no? O sea, en últimas fechas, por lo menos así en forma general, hemos visto el desarrollo de alteraciones principalmente vasculares en bebés, ¿no? Donde nacen y tienen pues ya desde infartos, CVCs y cosas extrañas que antes pues no se veían, ¿verdad? Pero que de alguna forma pues nos van a dar datos de alarma, pues principalmente a nivel epidemiológico, ¿no? Entonces, pues también así es el glaucoma. Y aunque los números no son tan altos, pero de alguna forma a veces la detección se hace en los primeros 3 años de vida y a veces los pacientes pues pueden llevar un seguimiento hospitalario en donde tengan acceso a los servicios de salud y a veces no, a veces simplemente pues los pacientes pues viven en sus poblaciones y pues a donde acuden son las unidades de consulta familiar, donde muchas de las veces pues hay pues hay médicos que están pues prácticamente en las etapas iniciales, ¿no? Haciendo su servicio social, o médicos de comunidad, o sea, pero pues realmente a veces no hay más acceso a los servicios de salud, ¿no? Muy bien. A ver, y Carla, ¿qué le notas al otro pacientito? A este que está de este lado.
le noto lo mismo. Eh, glaucoma Ajá. por... Ahí sería muy apresurado que tú, o sea, mandes a un paciente con glaucoma, bueno, pero sí puede ser por sospecha, ¿verdad? De glaucoma. Pero bueno, o sea, pero ¿qué le notas así clínicamente a tus eh, ojos? solo que en esa fotografía mm, ya se ve un color distinto. Está más transparente, pero ya tiene cambios, especialmente a nivel periférico. Incluso cómo se forma esta línea como si fuera un arco de opacidad corneal, ¿sí la ves? Sí, Entonces, pues son alteraciones que no deben dejar pasarse por alto, ¿no? Y aquí, pues lo más notorio en el bebé, pues es lo mismo, o sea, que tiene un edema en la córnea, ¿no? Un edema tal vez a nivel estromal. Y ahora, ¿por qué se ponen así? Bueno, pues normalmente, si ustedes recuerdan, dentro de la formación del humor acuoso, pues lo que va a hacer es que nos va a tener una producción que se va a ir hacia la cámara anterior, la cámara posterior, y en este caso, pues lo que va a ocasionar es que como va a ocasionar un incremento de la presión, pues entonces nos va a empezar a alterar las fibras de colágeno de la córnea, nos va a romper la membrana de cement y entonces se va a empezar a opacar. Pero pues básicamente por eso es que empiezan a tomar esta coloración ligeramente opaca, así como esta. Y en ocasiones puede haber pacientes que tengan datos incipientes, datos leves o moderados, y a veces hay pacientes que llegan con leucomas centrales, leucomas en ambos ojos, ¿no? Y entonces, pues, desafortunadamente, la mayor parte de estos casos, pues bueno, o sea, nos van a dejar secuelas visuales irreversibles, permanentes, ¿no? Que eso es pues prácticamente lo que se pretende evitar con una detección así oportuna, ¿no? Entonces, ustedes notan, de hecho, o sea, hay algunas guías, bueno, más bien, hay guías de práctica clínica que nos dicen que todos los recién nacidos deben tener y un tamiz oftalmológico a la semana de recién nacidos, ¿no? Y en algunos lugares, pues incluso se le hace los tamizajes antes de que se egresen así de forma ordinaria. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes, a través de lo que es el proceso de trauma, así, al nacer, el proceso del paso del canal de parto y el trabajo, y el solo hecho de pues estar tanto tiempo o determinado número de horas ahí tratando de salir, pues pueden ocasionar trauma a nivel ocular. Entonces, a veces hay pacientes que pueden tener hemorragias o pueden tener alguna otra cosa. Pero bueno, en ese caso, pues bueno, o sea, depende de los hospitales y incluso de los países, ¿no? En la mayoría, la verdad es que no se hacen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente con glaucoma congénito, si cae a nivel, en un segundo nivel, pues bueno, lo que nosotros hacemos es referirlo a una unidad de tercer nivel, donde tengan prácticamente equipo, y pues básicamente un manejo multidisciplinario, ¿no? Porque el objetivo principal pues va a ser realizar una apertura de ese ángulo. Entonces, si alguno no tiene la idea de cómo es el ángulo camerular o la malla trabecular, pues aquí tenemos una imagen representativa en donde el tratamiento consiste en hacerle una goniotomía. La goniotomía es meter una pequeña navaja por el limbo corneal y entonces prácticamente abrir todo lo que es la zona de transición entre la córnea y el iris para que toda esta malla trabecular se permeabilice y entonces podamos pues prácticamente reabrir esa malla trabecular o ese sistema trabecular que estaba defectuoso, que estaba cerrado, por supuesto, ¿verdad? Entonces lo hacemos 360 grados, después que terminamos todo este sector, entramos por el otro lado y hacemos hacia acá, ¿sí? Pero pues aquí la finalidad es hacer una apertura mecánica. Y bueno, así es como se ve el ángulo. Aquí está la pupila, aquí está el iris y nuestra zona de transición de la córnea y el iris. Y toda esta zona que se ve aquí, que se ven así como si fueran pequeños áreas de pigmento así café, que no es otra cosa más que la melanina del iris y la formación de cinequias. Aquí se encuentra toda la malla trabecular. En este caso es una malla trabecular con cicatrices o lo que nosotros conocemos como cinequias del iris y que pues de alguna forma van a ocasionar que pues esta malla trabecular esté obstruida, ¿no? Entonces, así como veíamos la imagen anterior, el tratamiento es meter la navaja y permeabilizar toda esta zona, ¿sí? Abrirlo mecánicamente. Pero bueno, ya vimos las generalidades del glaucoma de ángulo abierto, ya vimos las del glaucoma de ángulo cerrado, ya vimos el glaucoma congénito, pero ahora vamos a ver cuáles son los métodos diagnósticos. El primero es la tonometría.
recuerden, la otometría es toma de presión ocular. El segundo es la oftalmoscopía, ¿sí? El tercero es la agonioscopía, que es ver cómo se encuentra el ángulo. Y el tercero es la campimetría, porque lo que me comentábamos en la clase anterior, actualmente pues necesitamos tener una alteración o un defecto en el campo visual para considerar que un paciente tiene glaucoma. Con respecto a la tonometría, de acuerdo a las diferentes bibliografías, pues nos hablan de niveles de presión. Entonces, el valor de la presión o el rango que esté considerado como normal es entre 10 y 20, 11 a 21. Algunos libros sí lo pueden manejar de 15 a 20, de 11 a 20, pero bueno, al fin y al cabo, a partir de 21 se considera hipertensión ocular, ¿sí? Y los pacientes que están descritos que presentan arriba de 21, hay que darle seguimiento, porque hasta 10% de ellos, perdón, hasta un 40% de ellos puede desarrollar glaucoma en un seguimiento a 10 años. Por eso que les comentaba, si nosotros tenemos a un paciente que llega por primera vez y es un paciente joven, que no tenga antecedentes o factores de riesgo para desarrollar el glaucoma, pues entonces solo lo vigilamos. Sí, le damos vigilancia cada 6 meses o anual, dependiendo de todo lo que englobe así, las características que lo hacen sospechosos, los datos clínicos que lo hacen sospechosos, y con eso pues determinar si el seguimiento pues se hace más cercano o cada 2 años, ¿verdad? Que incluso es otra de las recomendaciones que hacen las diferentes guías de práctica clínica para ver la evolución y progresión a glaucoma. Pero de este 40%, de este seguimiento periódico, 40% de esos pacientes van a desarrollar glaucoma. Entonces, por eso, como el seguimiento es a 10 años, no se les deja de forma profiláctica el hipotensor ocular. Como veíamos, ¿por qué no? Bueno, pues porque un hipotensor ocular tiene efectos adversos y dos, porque pues incluso hasta por el costo-beneficio, pues son pacientes que van a tener que ser sometidos a un tratamiento continuo, permanente y pues en muchos de los casos, pues costoso, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la tonometría? Bueno, hay diferentes formas para realizar. La determinación de la presión intraocular puede hacerse mediante diferentes dispositivos. Entre ellos, el más común y el más preciso es la tonometría de aplanación, en el que tenemos un dispositivo que va directamente colocado a un lado de la lámpara de hendidura. Le ponemos anestesia al paciente junto con fluoresceína para que a la hora de tocar la córnea con este pequeño prisma, pues entonces nos dé un mecanismo de fluorescencia. Sí. Y tenemos el tonómetro de indentación. Este es el tonómetro de Schotts. Es una herramienta muy antigua, pero de alguna forma es muy precisa para quien pues básicamente se dedica y las utiliza. Un segundo ahí, me salí. Cuando nosotros colocamos pues prácticamente el prisma directamente en el globo, entonces al momento en que nosotros logramos vencer esa resistencia, pues se van a formar unos pequeños semicírculos que nos van a decir cuánto tiene de presión intraocular. ¿Sí? Hay diferentes dispositivos con el que lo podemos tomar. El primero pues es el más común. Hay unos que son tonómetros de Perkin, que son otros dispositivos portátiles, e incluso hay unos que son tonómetros de aire en el que colocamos al paciente. El equipo nos va a mandar un chorro de aire y también tiene como objetivo vencer la resistencia de la córnea. Entonces, cuando lo logra, pues nos va a mandar un registro aproximado. Hay otros dispositivos que se llaman Tonopen y pues consiste en colocar un pequeño capuchón a este dispositivo, anestesia al paciente y dar entre 5 y 6 toques directos a la córnea para que nos saque un promedio de la presión ocular con la cual se necesitó para vencer la resistencia de la parte externa de la córnea. Y luego sí, la oftalmoscopía. La oftalmoscopía pues es la siguiente parte clínica y la podemos realizar de diferentes formas. Desde los oftalmoscopios directos, que son los que normalmente utilizamos toda la vida para consulta, pero que actualmente pues bueno, no están tan recomendados pues por las condiciones así generales que ameritan
pues acercarnos demasiado al paciente, ¿no? Entonces, la oftalmoscopia pues se realiza para checar tanto retina como el nervio óptico. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el nervio? ¿Sí? Hay diferentes características y el otro día se los estaba comentando. Lo que hacemos es dividir este nervio como si fuera un pequeño, como si fuera un pastel y dividirlo en 10 rebanadas. Entonces, tanto horizontales como verticales. Y determinar cuál es la apertura que va a tener como excavación a través de donde emergen los vasos centrales que van hacia la parte interna del ojo, ¿no? Que forman arcadas temporales, arcadas nasales, tanto superiores como inferiores, tanto de arterias como de venas, ¿no? Entonces, pues básicamente una excavación normal está considerada entre 4 décimas de lo que es el nervio hasta 6 décimas del mismo nervio, ¿no? Si el paciente llega a tener arriba de esta cantidad o una excavación muy amplia, pues entonces prácticamente se consideran como papilas sospechosas de glaucoma. Paciente que también llega y tiene papilas amplias, como vemos en la fotografía del lado derecho, tampoco quiere decir que sea glaucoma. Hay algunos pacientes que por el tipo de raza hispanos o hispanos latinos tienen ciertas características en donde los nervios ópticos tienen características de que son amplios y no quiere decir que necesariamente deban de tener glaucoma, ¿no? Entonces los pacientes pueden llegar a revisión, tener una excavación amplia y ser normales, pero bueno, son pacientes que de alguna forma en cuanto se detectan, pues hay que monitorizarlos, tomarles presión, hacerle lo complementario e incluso pues mandar a hacer estudios para hacer un tamizaje completo. ¿Sí? Ya que recuerden que el glaucoma pues tiene la característica de que en una gran parte de la población pues no tiene síntomas, ¿no? Son enfermedades que pues no nos dan sintomatología clara. Puede haber algunos que sean inespecíficos, pero la mayor parte son pasados por alto, ¿no? Entonces la única forma de detección es una, mediante la revisión y dos, la realización de estudios de gabinete. Si el paciente llega y en un tamizaje está así y la presión es normal, como en el lado izquierdo, pues entonces solamente se le dan recomendaciones generales de su valoración cada año o incluso cada 2 años, como nos marcan las guías. Si el paciente llega con una excavación amplia, pues entonces ahí se valora lo complementario, ¿no? Y ven, estos son otros ejemplos. Sí, un nervio óptico en donde hay una emergencia central, un nervio óptico en donde la parte central se ve pálida, que es prácticamente la zona que se considera como la excavación. Y si nosotros hacemos pues digamos así, la superposición o la comparación con las 10 rebanadas así de este círculo, pues entonces sí, tiene aproximadamente entre 7 y 8 décimos de esa excavación. Incluso ahí está algunos cambios en los vasos más grandes en donde se aprecian cómo llegan y se clavan precisamente en las orillas de este nervio, ¿no? Y lo que nosotros vemos como remanente, pues prácticamente es el grosor de las fibras nerviosas, que en este caso pues ya pudiera uno pensar que se encuentran afectando ya directamente ahí al campo visual. Este es otro ejemplo, ¿no? Cómo se ve una excavación y especialmente cuando el paciente ya tiene datos sospechosos más importantes, pues ya tenemos una nasalización o una temporalización de los vasos sanguíneos. Entonces ya se jalan o se dirigen hacia alguno de los sectores, pues prácticamente porque ya no hay tejido sobre el que se recargue, ¿no? Y este es otro ejemplo. O sea, una excavación totalmente amplia. El siguiente es la gonioscopía. La gonioscopía no es otra cosa más que la determinación anatómica del ángulo. Aquí, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente colocamos unos lentes que van pegados directamente al ojo y que nos da una visualización sobre la malla trabecular. Vean, este que vemos aquí es un ejemplo de una malla trabecular pues amplia, una malla trabecular que es considerada como normal. Y en algunos casos, pues bueno, va a haber pacientes que desarrollen sinequias, que se cierren o como veíamos en la fotografía anterior, pues prácticamente donde ya no haya así como una anatomía normal de todo este sistema trabecular, ¿sí? Aquí pues sí se ve como la pequeña red que está 360 grados del globo ocular y que se va a encargar del drenaje, ¿sí? Y el siguiente que también es súper importante para los pacientes que son sometidos al tamizaje normal, pues es la campimetría. La campimetría es un estudio funcional
en donde se va a encargar de hacer una medición de la visión periférica. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues básicamente colocamos al paciente en una esfera como se ve aquí, ponemos un estímulo central y lanzamos estímulos luminosos en la parte periférica de esos campos visuales, pidiéndole al paciente que no pierda el punto de fijación. Entonces, el mismo equipo se alimenta con datos del paciente, como son la edad, refracción, y algunos otros datos así de importancia, y él mismo te va a hacer un desglose de cuáles son los estímulos que te va a estar lanzando, ¿verdad? A veces lanza estímulos fuertes y a veces conforme pasa el estudio, te va a lanzar estímulos más débiles hasta que pues el paciente deje de percibirlos, ¿verdad? Cuando el paciente deja de percibirlos, pues entonces te hace un análisis ahí de todos los, de todos los puntos y te da un resultado que sale pues básicamente como una escala de grises. En pues básicamente lo que nos dice es si hay alguna afectación del campo visual periférico. Si nosotros vemos este ejemplo por que tenemos acá, pues bueno, entonces pues vemos como en la parte periférica hay una disminución de la sensibilidad. ¿Cómo lo notamos? Pues básicamente porque las tonalidades son más intensas, ¿no? Y que en la parte superior incluso pudiera llegar a tener un pequeño escotoma, ¿no? Los patrones de glaucoma pueden ser muy diferentes, pero en sí, aquí lo importante es saber que cuando tenemos una zona oscura, una zona negra, en donde no está captando el estímulo visual, entonces le vamos a conocer como un escotoma, ¿sí? Que puede ser superior, puede ser inferior, puede ser nasal, temporal, dependiendo de la ubicación donde se presente. Entonces, este estudio campimétrico nos va a dar pues una escala de grises y una escala numérica, que al fin y al cabo te va a hacer un desglose a través de los datos con los que se alimenta el software y nos va a dar un resultado visual o un resultado campimétrico final, donde pues ya se desglosa y se filtran todos los posibles errores secundarios a lo que es catarata principalmente y refracción. Y nos arroja un resultado, pues básicamente campimétrico final, en el que nos dice pues que lo que está aquí, el escotoma anular que tenemos acá, se repite en la parte final. Entonces, pues es un paciente con datos de glaucoma, ¿no? Por así citar alguno de los ejemplos. Entonces, aquí el objetivo básicamente en la atención primaria pues es hacer una detección temprana, ¿verdad? Para evitar pues complicaciones importantes, ¿no? A veces llegan los pacientes y nos dicen, doctor, tengo, pues ya está sabe, ¿no? O sea, tengo defectos en el campo visual o tengo glaucoma, pero ahora sí ya vengo porque tengo, por ejemplo, una catarata, ¿no? Entonces, el hecho de que el paciente tenga comorbilidades asociadas o alteraciones oftalmológicas asociadas, pues no quiere decir que operándolo de catarata o operándolo incluso de glaucoma, pues va a tener una regresión de lo que son las fibras nerviosas funcionales. Recuerden que las fibras nerviosas que se pierden, pues no hay forma de recuperarlas, ¿no? Entonces, las revisiones normalmente están recomendadas a partir de los 40 años como un tamizaje, o pruebas masivas de detección o un tamizaje así normal. Ahora, ¿a quién se les hace? Bueno, normalmente está descrito. Estas son unas guías de práctica clínica mexicanas incluso, en el que nos dice, paciente que tenga más de 40 años solicita atención en el primer nivel de atención, háganle el tamizaje. Por lo mismo, que actualmente está considerado como una enfermedad o un problema de salud pública. Entonces, especialmente cuando el paciente tiene factores de riesgo para desarrollarlo, ¿no? Desde la exploración o desde la historia clínica, como cuáles, pues lo que decíamos, historia familiar positiva, ¿sí? Familiares que tienen pacientes con glaucoma en primera línea, entonces pues ya es un factor de riesgo para que se les haga un tamizaje, ¿no? El segundo, pues que haya trauma, que haya cirugía, que haya metropías. Ametropías quiere decir defectos de refracción. Recuerden, glaucoma de ángulo abierto, miopía. Glaucoma de ángulo cerrado, hipermetropía. También los pacientes que tengan algunas enfermedades como diabetes o alteraciones de la presión, y bueno, o sea, los que son sometidos a tratamientos crónicos de esteroides también pueden desarrollar glaucoma. Y pues en algunos casos que no, pues son muy, muy contados, pues los síntomas visuales
que veíamos, ¿no? En la diapositiva, como son los halos, el dolor de cabeza, el dolor ocular, pero bueno, de alguna forma son muy atípicos, ¿no? Eso es lo que caracteriza a este tipo de enfermedades, ¿no? Ahora, por ejemplo, si el paciente mayor de 40 años se hace los estudios y todo sale negativo, pues entonces la evaluación puede ser anual o incluso cada 2 años, ¿no? Puede ser vigilado en los niveles en primer nivel de atención así, médica, pero cuando el paciente pues prácticamente tiene datos sospechosos o positivos, pues entonces se les hacen los estudios ya completos, ¿no? Que son los métodos de diagnóstico que vimos, que son la toma de la presión, el examen clínico del nervio ojo, del nervio óptico, que es la oftalmoscopía, la campimetría, y pues incluso la agonioscopía para determinar pues ya de forma precisa si tienen o no tienen los datos ya como tal de glaucoma, ¿no? Ahora, si es portador de glaucoma, pues iniciar con tratamiento. Ahora, ¿qué tratamiento empezamos? Sí. Bueno, en la actualidad existe una gama así muy amplia de medicamentos que se utilizan para el control de glaucoma. Lo primero que deben de saber es que muchas de las veces los pacientes acuden y dicen, doctor, tengo glaucoma. ¿Me voy a curar? Pues obviamente no, ¿verdad? El glaucoma, recuerden que es un proceso crónico, degenerativo, una neuropatía de un nervio óptico, pues no tiene como tal forma de hacerse reversible, ¿no? Entonces, pues la respuesta es que no hay cura, hay control, ¿no? Y entonces es donde dicen, es que me dijeron que hay cirugía para glaucoma. Entonces, el objetivo de la cirugía no es curar del glaucoma, más bien es tener un mejor control de la presión intraocular. Pero ahora si nos preguntan cuál es la diferencia en los pacientes que se operan y los pacientes que son sometidos a tratamiento con gotas, a tratamiento médico, pues básicamente es la respuesta que tengan con la misma. Los grupos de medicamento actualmente están estandarizados y establecidos como de primera línea, segunda línea y tercera línea. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos? Pues en la efectividad que nos van a ofrecer para controlar la presión. Si llega, por ejemplo, un paciente que tiene 30 milímetros de mercurio de presión intraocular, pues lo primero que hacemos es hablarle de la importancia de completar los estudios y dos, o sea, iniciar algún tratamiento, ¿verdad? Como les decía, si tiene 22 o 23, pues a lo mejor solo se vigila. Si un paciente llega con 30, pues obviamente ya va a ser un paciente que va a requerir manejo con hipotensores, pero en donde se tiene que estadificar en qué estadio se encuentra de afección por glaucoma, ¿no? Los medicamentos de primera línea son los análogos de las prostaglandinas. Les había dicho que leyeran lo de análogos de los del medicamento, ¿verdad? A ver, Cintia, ¿cuáles son los análogos de las prostaglandinas? ¿O no te acuerdas? A ver, alguien que nos diga cuáles son los análogos de las prostaglandinas. A ver, Elisa. Elisa. A ver, Itzel. ¿Sí me escuchó? Sí. Repíteme tu nombre porque ya no sé quién. Itzel. A ver, Itzel. ¿Cuáles son los análogos de las prostaglandinas? Podría ser el... Bueno, de los medicamentos o... Sí. Bueno, es que encontré uno que se llama Travaprost, Ajá. Latanoprost, Perfecto. Excelente. Tafluprost. Ok, y el travoprost. Ok, perfecto. Son los tres que se utilizan aquí en México. Latanoprost, Vimatopros y travoprost.
Bueno, creo que sí, creo que te faltó el Bimatops. Pero bueno, para que sepan, esos actualmente son considerados como los medicamentos de primera línea que mejor efecto nos van a dar para control de la presión intraocular, junto con los beta bloqueadores. ¿Cuáles son los beta bloqueadores? A ver, mencióname uno, Milagros. No era la. Ay, es que no. La. ¿Cuál, La, cuál? la apraclolidina. Ah, no. No, eso no, ¿verdad? Beta bloqueador, así. Es la del Doctor, ¿pudiera ser metoprolol, el dice. timolol? A ver, otra vez, ¿alguien? El timolol pudiera ser. El timolol, sí. De hecho, tenemos actualmente dos tipos de beta bloqueadores que son los más comunes, ¿verdad? Que es el timolol y el betaxolol, pero el timolol es el que está considerado como el de primera línea por la cantidad o el porcentaje de reducción para disminuir la presión intraocular. Bien, nos falta menos de un minuto, vamos a cerrar y nos conectamos de nuevo, ¿no?